esta magnitud. Vamos a conversar ahora sí, y te invito a participar de este diálogo con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, el señor Javier Yaque, quien nos acompaña aquí en la cabina de RPP. Cuando leemos al mismo tiempo en la portada de los diarios de hoy que, por ejemplo, en Ecuador, mirándonos siempre en el espejo de lo que está ocurriendo allá, los criminales han tomado a 139 rehenes en las cárceles, nada menos. En las cárceles, toma de rehenes. Seguramente no hemos llegado a ese punto, pero ¿qué está haciendo el INPE para evitar que eso pueda en algún momento producirse? Bienvenido, señor Yaque, gracias por estar con nosotros. Mavila. Sí, hace 2 días la Presidenta de la República y el Premier nos convocaron preocupados por la situación de Ecuador. Y la pregunta que nos hicieron es, ¿podrá ocurrir en el Perú lo que viene padeciendo el país hermano? Y le dijimos que no con absoluta convicción, porque ellos lamentablemente perdieron el principio de autoridad hace mucho tiempo. El Perú no. Yo no niego que a veces nos vulneran la seguridad de los penales, pero la autoridad no la hemos perdido en el sentido que podemos ingresar a cualquier penal. No existe una zona, como lamentablemente ha ocurrido con ellos, digamos liberada, donde ellos digan, cuando uno va a Ecuador a visitar una cárcel, ellos dicen, no, a este pabellón no se puede entrar. En el Perú no hay lugar a donde no podamos ingresar. Por lo tanto, la Presidenta y el Premier nos dijeron, ¿podrán hacer un operativo el día de hoy? Sí, y lo hemos llevado a cabo. Un operativo simultáneo en los 68 penales. Hemos convocado en ese momento a todos los directores y la orden era, ustedes dirigen el operativo. Hemos tenido algunos resultados, felizmente no hay armas. Hace mucho tiempo, no de ahora, no es solo en nuestra gestión, ya las cárceles han sido limpiadas para este tipo de objetos sumamente amenazantes y peligrosos. Armas de fuego. Armas de fuego, sí. Y creemos que podemos mantener así los penales. ¿Cómo lo logramos? Constantes revisiones, hacemos entre 400 a 400 requisas mensuales en todo el sistema e inopinadas todas ellas, con fiscales, con la policía. Cada vez que la policía nos requiere una intervención, las puertas de las cárceles están abiertas para coordinar nosotros al mando de la operación porque conocemos la casa y por lo tanto demostramos que el principio de autoridad se mantiene. Señor Yaque, son buenas noticias las que da, un mega operativo en las 68 cárceles, no se informó a nadie, se hizo en menos de 2 horas, naturalmente es un gesto importante, apreciamos, conocemos de su liderazgo en las prisiones, pero hay algo que nos está faltando, que es construir nuevas cárceles. Sí. Es un tema que ha preconizado usted, sí. Se nos ha hablado, se nos ha prometido, pero no se ve el presupuesto. Ya tenemos recursos. También la Presidenta en su discurso del año pasado comprometió 300 millones de soles. Este año ya se nos asignó parte de él. Estamos terminando expedientes técnicos para continuar la obra de Arequipa. Iniciamos el penal de Abancay pronto y todas las obras paradas que estaban en la institución se han reiniciado, que son 4. Nos falta solo una. ¿Cuáles son esas 4? El penal de Pucallpa, el penal de Iquitos, el penal de Arequipa y el penal de Chincha. Tenemos un problema con el agua que esperamos solucionarlo en este mes con Sedapach. Sí, señor Yaque. Sí. Y específicamente, le saluda Carlos González desde Trujillo. Sí, ¿Cómo Carlos. se trabaja en el penal de Trujillo para evitar que las llamadas de los delincuentes extorsionadores salgan de estos establecimientos penitenciarios como sucede actualmente? Sí, Carlos. Nosotros no negamos que desde algún penal pueda ocurrir una llamada extorsionadora o una llamada para organizar algún otro acto delictivo. Pero lo que sí podemos sostener categóricamente, que la mayoría de delitos que ocurren afuera no se organizan desde las cárceles. Si hubieran 1000 llamadas extorsivas, yo garantizo que no más de 5 pudieran salir de los penales. Nuestro objetivo es detectarlas. Una vez detectada, descubrimos al culpable, lo trasladamos de inmediato y lo separamos del lugar donde se encuentra, lejos de su familia, de sus amigos, y los llevamos a penales alejados. Pronto vamos a incrementar la capacidad de albergue en Chayapalca. Es un penal que no tiene mucha capacidad, vamos a duplicarla. Y si logramos ese objetivo este año, dejar ya el expediente técnico y el inicio de obra,
pensamos adquirir los terrenos alrededor para hacer un mega penal de por lo menos 1.500 para régimen cerrado especial. La presidenta anunció en el mensaje a la Nación del 28 de julio, en su mensaje al Congreso, que se construirían 2 penales. Sí. Pero todavía no se sabe nada de eso. El primero es Abancay. Terminamos el expediente técnico en marzo y convocamos la obra de inmediato y se inicia la construcción. El segundo es Arequipa, obra parada. Y el tercero es un penal que vamos a ver si lo hacemos con convenio de administración de recursos con un organismo internacional o vía G2G, así como se hicieron los panamericanos, construcción pronta. Gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno, así es. Para una construcción eficaz, célere y pronta, y no más de 2 años, tener estos megapenales orientados a más de 1.500 privados de libertad. ¿Cuál es el presupuesto que tiene para todas estas obras? En estos momentos tenemos un presupuesto de 930 millones, pero más o menos 100 millones para proyectos de inversión. Eso no implica que cuando vayamos gastando, nosotros al mes le solicitamos más recursos. Presentaremos más proyectos y estamos seguros que nos van a designar más recursos. Permítanos ir a una pausa, señor Javier Yaque, presidente del INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Retomamos nuestra conversación con usted, que es crucial, porque los acontecimientos de Guayaquil se precipitaron ante la amenaza que sintió el jefe de la banda de los choneros, el señor alias Fito, de ser trasladado a un penal de alta seguridad. Aparentemente eso es lo que causó que se escapara primero y que montara toda esta enorme explosión de violencia para poder salir de la ciudad de Guayaquil. Si esto es así, el tema de las presiones es gravísimo. Por eso el señor Yaque se queda con nosotros, Mávila, durante la pausa, y le seguiremos interrogando para conocer a fondo la realidad de los penales en el Perú. Retomamos, Mávila, nuestra conversación con el presidente del INPE, el señor Javier Yaque. Gracias. Sí. Estábamos hablando de cómo aumentar, digamos, la capacidad que tienen las cárceles en el Perú, de los proyectos que hay, uno en Abancay nos ha mencionado, otro en Arequipa y también la ampliación en Chayapalca. Así es, esas son medidas urgentes, pero tenemos un plan de construcciones, 6 establecimientos penales que van a ser la respuesta ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró el 2020 en emergencia. Estado de cosas inconstitucional el hacinamiento, claro, y dispuso que el Estado haga algo. Empezaremos este año con los grilletes, que más o menos esperamos llegar a unos 500 este primer año, el próximo año a unos 1.000, y también la construcción. Entonces vamos a atacar el hacinamiento por 2 flancos. ¿Por qué es que no se ha logrado impedir que haya antena y comunicaciones telefónicas desde las cárceles? Ustedes han decomisado 47 celulares. Sí. Quiere decir que en algunos penales al menos se sigue llamando. ¿Por qué no han logrado interferir eso e interrumpirlo? Porque existe un decreto supremo que dispone que 200 metros alrededor de los penales es una zona rígida. Pero ese decreto supremo no tiene, digamos, dientes que nos permita considerar que quien intervenga en esa zona, quien ingrese a esa zona, es un delito. Entonces no tenemos capacidad de comprar esos 200 metros alrededor porque sería muy caro. Además que ya tenemos casas, como ocurre en Castro Castro, en Lurigancho y en muchos penales. Entonces pronto presentaremos ya un proyecto de ley, que también ya lo hemos conversado con algunos congresistas, para que aquellos que invadan esa zona sea un delito y podamos denunciarlos y hasta detenerlos e intervenir para evitar que ingresen ahí y desde ahí repotencien señales. Pero sí, además, queremos decirle a la sociedad que debe estar tranquilo, que mantendremos el principio de autoridad en penales para evitar que ocurra lo que ha ocurrido en el norte. Señor Javier Yaque, perdóneme que focalice la pregunta en la región de la Libertad, pero entenderá que acá estamos altamente preocupados por el tema. El penal de Trujillo fue construido para 1.800 reclusos, pero actualmente tiene 5.489, casi un 300% más. ¿Cómo se puede administrar un penal, ¿no?, con presos de esta manera? Y si se tiene previsto dentro de este plan de construcción uno para la región de la Libertad. Sí, Carlos. La situación de hacinamiento es una situación general en todo el sistema. 130% de hacinamiento, es decir, más del doble tenemos de nuestra capacidad de albergue, que es 41.000 privados de libertad. Tenemos casi 95.000, más del doble. A pesar de esta situación, podemos todavía controlar los penales, entre ellos el de Trujillo. Tiene el triple de su capacidad, pero se trata de un penal que tiene algunos espacios y por eso permite
permite albergar al triple de su capacidad. Pronto también tenemos en nuestro proyecto de construcción de penales ampliar una buena parte de ese penal que solo está construida la mitad del terreno que tenemos actualmente. Estamos haciendo otras obras previas, potenciando la electricidad y otros temas adicionales para que este próximo año iniciar la ampliación del penal de Trujillo. Señor Yaque, otro tema importante, más allá del hacinamiento, que sin duda lo es, tiene que ver con la corrupción de los agentes penitenciarios. El año pasado hemos conocido de varias denuncias de agentes penitenciarios que incluso proporcionaban droga a los internos. Sí. ¿Qué trabajo está haciendo desde la jefatura para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir? Sí, mire, no solo los hemos destituido, nos hemos encargado de hacer las denuncias penales, de instruir a nuestro procurador, que se constituye en parte para que pueda monitorear estos procesos penales. Desde nuestra gestión se ha más que duplicado las destituciones, pero además tenemos medidas preventivas. Es decir, en La Puerta hemos cambiado estos grupos de revisión personal y cada vez son más los que caen. Pero no solo nuestro personal, también los visitantes. Este año el Ministerio de Economía se ha comprometido a través del Ministerio de Justicia de brindarnos recursos para un poco más implementar algunos aparatos de tecnología que permitan una revisión más exhaustiva y no la revisión manual que se lleva a cabo. La clave suele estar más bien cuando uno contrata a un agente penitenciario, ¿no? En que los requisitos sean mucho más rigurosos. Sí, Mávila. Este año acabamos de abrir la escuela, van a estudiar durante un año por lo menos, no vamos a sacrificar cantidad por calidad. ¿Y por qué? ¿Qué venía pasando en la institución? Ingresaban a la escuela, estudiaban 6 meses entre comillas, pero se convertían en un estudio de solo 3 meses. Este año van a estudiar un año completo, los vamos a certificar y que queremos crear la mística institucional para evitar que incurran en estos actos ilícitos. Sí. Ese es el objetivo. Señor Yaque, casi 5% de los 100.000, un poco menos de 100.000 internos que hay en este momento son extranjeros. De ellos, un porcentaje importante, creo que más de 3.000 venezolanos. Sí. La pregunta es, ¿ustedes los ubican en las cárceles cómo? Si hay varias personas presumiblemente de una misma banda, están juntos, es decir, ¿qué capacidad de discernimiento tienen ustedes para saber cuáles de los internos forman partes de bandas internacionales? Sí, lo venimos trabajando con la policía de manera conjunta. Hace 2 días me he reunido con el jefe de la DIRINCRI, quienes nos van a alimentar de mayor información de manera más constante. Determinamos si pertenecen a la misma banda. Si son de la misma banda, tratamos de que estén en pabellones distintos. Es por eso que tenemos ahora 4.500 extranjeros, 3.300 venezolanos y todos ellos bajo control. Ecuatorianos tenemos 162 en diversos penales a nivel nacional. ¿Son miembros de bandas ecuatorianas? Un grupo de ecuatorianos sí. Tenemos identificados más o menos a 15. ¿De qué banda? Tenemos acá los tiguerones. Tiguerones. Tenemos los tenemos identificados, acá tengo los nombres. Son 22, como nos ha recordado. Sí. Así que no le vamos a pedir que los recuerde. Pero los de memoria. tenemos bajo control y determinados quiénes son. Ha habido una preocupación porque el presidente de Ecuador ha señalado que va a devolver o a expulsar a 1.500 extranjeros. Se ha dicho. Pero esos 1.500 incluyen venezolanos y colombianos. Solo hay 100 peruanos en cárceles ecuatorianas. Si por un acuerdo de autoridades decide devolverlos a los condenados, nosotros tenemos 162. Así que será un tema recíproco que devolvamos a los condenados también y por lo tanto no va a crear preocupación en el hacinamiento por si acaso. Tomamos nota que está previendo que si ellos expulsan a 100 peruanos condenados, nosotros haremos lo mismo con 162 ecuatorianos. Pero hay procesados. Tendrían que ser solo condenados porque la justicia peruana tiene que determinar su responsabilidad de los procesados. Entonces, normalmente, cuando uno expulsa, más que expulsar, es un traslado de condenados. Así se llama. Es por acuerdo y es caso por caso. Por ejemplo, si existe un peruano que ya hizo familia en Ecuador y está condenado allá, lo expulsa
expulsarán. Entonces hay que analizar cada caso. Yo entiendo lo que viene viviendo Ecuador, pero el mensaje probablemente sea más político que técnico, que vamos a expulsarlos a todos, pero en verdad se evalúa caso por caso. Señor Javier Yaque, muchas gracias por su presencia y nos alegra saber que el megaoperativo emprendido el martes en las 68 cárceles de nuestro país ha sido exitoso, por lo menos probando que los agentes penitenciarios pueden entrar cuando quieran y revisar lo que quieran en las 68 cárceles de nuestro país. Que tenga usted buenos días y nos mantiene informados, por favor, si hay una evolución en un tema del cual estamos pendientes. Agradecemos a Carlos González, que nos ha naturalmente hecho poner el énfasis en Trujillo, que recordemos es una de las ciudades que desde hace más tiempo está expuesta a bandas y a ciertas prácticas delincuenciales que comenzaron ahí. Nos lo ha recordado: la extorsión, el sicariato, el cobro de cupos. Muchas gracias, Carlos. Que tengas un buen día en Trujillo. Mavi, es momento de ir a la pausa. Hacemos una pausa a las 10:02, pero continuamos con este programa especial aquí en RPP, La Voz de todo el Perú.